Cada día el anciano regresaba al mismo banco de la plaza, como si esperara algo que nadie más podía ver. Pero el verdadero motivo solo empezó a salir a la luz cuando alguien por fin decidió acercarse. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El anciano se encontraba todos los días a la misma hora, en el mismo banco de la plaza, con el rostro arrugado por los años, pero con los ojos alertas, observando el flujo constante de gente que pasaba frente a él. Para los que lo veían, él era simplemente una figura más en el paisaje urbano, un hombre mayor que se había acostumbrado a la rutina de la soledad. A menudo se le veía observando con detenimiento a las parejas que caminaban de la mano, a los niños correteando, a las familias que charlaban despreocupadas mientras paseaban por la plaza. Era un espectáculo que se repetía a diario. Las risas de los niños, las sonrisas de los padres, el bullicio del mundo que seguía su curso. Pero para el anciano, el escenario era diferente. Para él, cada rostro que pasaba representaba una historia que alguna vez él también había vivido, pero que, por razones que prefería no recordar, había dejado atrás. Cada niño que correteaba bajo el sol era un recordatorio de la familia que había tenido y perdido. Cada pareja, abrazada bajo la luz cálida de la tarde, lo hacía pensar en los días en que él también compartió su vida con alguien especial. Pero esos días ya no existían. Su vida había cambiado de una forma irreversible, y ahora él estaba ahí, solo, mirando desde la distancia, sin poder tocar la calidez de esos momentos que ya le pertenecían solo a los demás. Al principio, muchos en el barrio pensaban que el anciano estaba allí para matar el tiempo. No era raro verlo sentado en el banco durante horas, sin moverse, sin hablar con nadie. Nadie se acercaba a él. Su presencia era una especie de constante silenciosa, una sombra que acompañaba a todos, pero que nunca pedía nada a cambio. Había algo en su figura que inspiraba una especie de respeto tácito, pero también algo que lo aislaba de los demás. En sus ojos se podía ver una melancolía que parecía inquebrantable. A pesar de la gente que pasaba por su lado, el anciano nunca parecía ser parte de su mundo. Estaba allí, pero no estaba presente. Estaba atrapado en una vida que había dejado de suceder, en un pasado que no quería dejar ir. Pero un día algo cambió. Un niño del barrio, uno de esos pequeños que solían corretear por la plaza, se detuvo frente al banco. Era un niño curioso, con una sonrisa inocente y unos ojos llenos de preguntas. Estaba acostumbrado a ver al anciano allí, sentado, mirando a su alrededor, pero nunca antes se había acercado a él. Algo en su interior lo impulsó a hacer una pregunta simple, pero que podría haber tenido un significado profundo para el anciano. ¿Por qué no tienes familia?, preguntó el niño, sin ningún temor ni malicia, solo con la curiosidad que los pequeños tienen cuando se enfrentan a algo que no entienden. El anciano lo miró por un momento, sorprendido por la pregunta tan directa. Durante años, nunca nadie le había hecho una pregunta tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. La inocencia del niño hizo que algo en su interior se removiera. Algo que había estado guardado durante tanto tiempo que ni siquiera él mismo lo recordaba. Con una leve sonrisa triste, el anciano respondió, sin saber si las palabras que salían de su boca serían las adecuadas. La tuve, pero la perdí antes de aprender a valorarla. El niño lo miró, con la cabeza ligeramente inclinada, tratando de comprender el significado de esas palabras. Había algo en la mirada del anciano que lo hacía sentir que no todo estaba bien, que había algo más detrás de esa respuesta sencilla.
El niño, sin hacer preguntas adicionales, asintió levemente y se alejó, regresando con su madre, que lo esperaba cerca del kiosco de helados. El anciano volvió a mirar la plaza, pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le había preguntado sobre su pasado, sobre su familia. Algo en esa pequeña interacción lo había sacado de su mundo de silencio. A menudo la gente lo miraba y lo veía como una figura distante, pero este niño, tan puro en su curiosidad, había penetrado la coraza de indiferencia que él mismo había creado alrededor de su corazón. El día continuó como siempre, con la gente pasando de un lado a otro, pero para el anciano el tiempo ya no transcurría de la misma forma. Su mente regresó, inevitablemente, a los días en que tenía una familia, cuando la plaza era un lugar lleno de risas compartidas, cuando su vida no se definía por la solitaria figura que ahora representaba. Recordaba a su esposa, a sus hijos, aquellos momentos felices que alguna vez vivió. Pero también recordaba las ausencias, los días perdidos en el trabajo, en las responsabilidades, en las cosas que consideraba más importantes que el amor y la familia. De repente, el anciano sintió el peso de todo lo que había perdido. La plaza, que siempre había sido su lugar de refugio, parecía ahora estar vacía, a pesar de la gente que pasaba por ella. Sentado en su banco, observando a las familias felices, se dio cuenta de que la vida lo había dejado atrás, de que todo lo que había dado por supuesto ya no estaba. La familia que había perdido no solo se había ido físicamente, sino que él mismo había permitido que se desvaneciera con el tiempo, sin realmente luchar por ella. Ahora, al recordar sus propios errores, se sentía atrapado en la misma rutina de soledad en la que se había sumido durante tantos años. Pero en esa tarde, en ese banco, el anciano comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, había algo que aún podía hacer. La conversación con el niño, tan fugaz como había sido, lo había despertado de su letargo. No sabía lo que eso significaba, ni cómo podría cambiar su vida, pero algo en su interior se movió. Quizás la vida no había terminado para él. Quizás todavía quedaba algo por hacer. Esa misma tarde, Clara, la madre de Hugo, regresó a la plaza. Llevaba varias semanas pensando en lo que el anciano le había dicho a su hijo, en las palabras que, aunque escuetas, llevaban consigo una profunda carga emocional. La verdad era que no podía dejar de pensar en el hombre que veía todos los días sentado en el banco. El niño había hablado de él con tanta frecuencia, de su presencia constante, de cómo le había hecho una pregunta que los demás nunca se atrevían a hacer. Clara sentía que había algo más en ese hombre, algo que merecía ser escuchado. Un día, mientras caminaba por la plaza con Hugo, Clara decidió acercarse al banco donde siempre se sentaba el anciano. Hugo, como siempre, corrió por delante, mientras Clara se detenía junto al banco. El anciano la miró con una expresión que era a la vez cansada y curiosa. Durante un momento, nadie dijo nada, hasta que Clara, un poco tímida pero con la determinación de quien siente que algo necesita ser dicho, rompió el silencio. «Hola», dijo Clara con suavidad. «Soy Clara, la madre de Hugo. Mi hijo me ha hablado mucho de ti». El anciano levantó la vista, sorprendido, pero también con una leve sonrisa en los labios. «Hola, señora, es un placer conocerla», respondió con una voz suave. «Quería agradecerte por haber hablado con Hugo», continuó Clara. «Mi hijo es un niño muy curioso y le gusta hacer preguntas, incluso las que uno no sabe cómo responder. Pero creo que lo que dijiste le ayudó a ver el mundo de una forma diferente. Ha estado mucho más interesado en las historias de las personas mayores desde ese día». El anciano la miró por un momento, como si evaluara sus palabras. No estaba acostumbrado a que alguien hablara de esa manera, con tanta sinceridad.
En todos los años que había pasado en la plaza, nunca nadie se había acercado a él para hablar de su vida, para interesarse por su historia. Su vida, por muchos años, había sido un conjunto de recuerdos olvidados, y aunque ahora se sentía un poco más vivo, no sabía cómo abrir esa puerta. «Solo le dije lo que estaba en mi corazón», dijo el anciano con una voz temblorosa. «A veces las palabras salen solas cuando alguien te pregunta lo que llevas tanto tiempo callando». Clara asintió, comprendiendo más de lo que el anciano decía. «Creo que es importante escuchar a las personas mayores. Ellos tienen tantas historias que contar y a veces, cuando las dejamos atrás, nos perdemos de algo valioso. Mi hijo ha aprendido mucho de ti. Quizás no lo sepas, pero tus palabras lo han tocado más de lo que imaginas». El anciano bajó la mirada, tocando suavemente su sombrero. «No sé qué hacer con todo esto. Llevo años viendo pasar a la gente, observando cómo viven sus vidas, pero nunca me acerqué a ellos. Pensé que había perdido todo lo que realmente importaba». Clara, sintiendo que había llegado el momento adecuado para hacer algo más, miró al anciano con amabilidad. «No todo está perdido, ¿sabe? A veces solo necesitamos un poco de ayuda para redescubrir lo que hemos perdido. Tal vez podamos hacer algo juntos. ¿Le gustaría contarme más sobre su familia?» El anciano la miró con sorpresa. Nadie le había ofrecido algo así antes. Algo en la manera en que Clara hablaba, tan sincera y cálida, lo hizo sentir como si, tal vez, no todo estuviera realmente perdido. Quizás, solo quizás, había una oportunidad de sanar, de encontrar algo que había dejado atrás mucho tiempo antes. «Me gustaría, señora», respondió el anciano, su voz algo quebrada. «Me gustaría mucho». Los días siguientes trajeron consigo una sensación de expectativa que el anciano no había experimentado en años. La simple oferta de Clara, su interés sincero por su historia, había tocado una fibra profunda en su corazón. Después de tantos años de soledad, de vivir con las sombras del pasado, el pensamiento de compartir su vida con alguien más, incluso con alguien tan joven como ella, parecía extraño, pero liberador al mismo tiempo. A lo largo de los años, había guardado su dolor y sus recuerdos en un lugar apartado de sí mismo, creyendo que nunca podría sanar las heridas que lo habían marcado. Pero Clara había sembrado una semilla de esperanza en él, algo que quizás podría florecer si decidía permitirlo. Ese mismo día, Clara regresó a la plaza con Hugo y los tres se sentaron juntos en el banco donde el anciano siempre permanecía. Al principio, la conversación comenzó de manera superficial, con palabras amables y pequeños comentarios sobre el clima, como si ninguno de los tres quisiera abordar de inmediato lo que realmente estaba en juego. Sin embargo, después de un rato, Clara tomó la iniciativa y, con una suavidad que no dejó lugar a dudas sobre su intención, le pidió al anciano que hablara de su familia. «Me gustaría saber más sobre ti», dijo Clara, con una sonrisa cálida pero también curiosa. «Sé que no debe ser fácil hablar de tu pasado, pero si alguna vez necesitas a alguien con quien compartirlo, estoy dispuesta a escucharte». El anciano la miró por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. Era como si hubiera estado esperando esa invitación durante toda su vida, pero al mismo tiempo temía lo que podría encontrar si se adentraba demasiado en su propia historia. A pesar de sus dudas, algo en su interior lo empujaba a ser honesto, a no esconder más lo que había sucedido. Sus ojos se posaron en el niño que jugaba cerca, tan ajeno al dolor y a la carga de los adultos, tan feliz con su inocencia. Luego, alzó la mirada hacia Clara, que lo observaba pacientemente, esperando. Suspiró y comenzó a hablar. Sus palabras al principio un susurro, pero poco a poco se fueron volviendo más claras. «Mi nombre es Manuel», comenzó, mirando al frente mientras hablaba, como si las palabras pudieran ser más fáciles si no miraba a los ojos de Clara.
Fui un hombre joven y lleno de sueños, pero me perdí en el camino. Mi esposa y yo tuvimos una hija. Era pequeña cuando la perdí, pero sé que nunca pude darle lo que necesitaba. Pensé que el trabajo y el éxito eran lo único que importaba. Pensé que mi familia siempre estaría ahí, que ellos entendían lo ocupado que estaba, lo importante que era mi carrera. Nunca pensé que una mañana, sin previo aviso, ellos desaparecerían de mi vida. Mi esposa me dejó, se llevó a nuestra hija y desaparecieron. Ya no supe nada de ellas. Clara lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sintiendo el peso de las palabras que caían de los labios del anciano. Hugo, al escuchar el tono de voz de Manuel, dejó de jugar y se acercó lentamente al banco, colocando una mano pequeña en el respaldo. Clara lo miró brevemente, sorprendida de que el niño a tan corta edad percibiera la gravedad del momento. «Lo siento mucho», dijo Clara después de un largo silencio. «Debe haber sido muy duro para ti, perder a tu familia, perder a tu hija. Debes sentirte muy solo». El anciano asintió, su rostro sombrío y marcado por las arrugas de los años. «Lo perdí todo. Pero lo que más me duele es que me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente importaba. Cuando la perdí, no sabía cómo luchar por ella. Pensé que tenía tiempo, que podía enmendarlo más tarde, pero ese más tarde nunca llegó». El silencio se instaló entre ellos, pesado, denso. Clara sentía que cada palabra que el anciano decía era un ladrillo que caía de una pared emocional que había estado erigiendo durante años. No podía imaginar lo que debía sentir al haber vivido con ese arrepentimiento durante tanto tiempo. ¿Cómo sería vivir con la carga de no haber hecho lo suficiente por la familia que se amaba? Finalmente, Clara rompió el silencio. «Manuel, lo que te pasó no es fácil, y entiendo que todavía te duele, pero creo que es importante saber que no todo está perdido. No sé qué ocurrió con tu hija, ni si ella sigue con vida, pero tal vez hay algo que podamos hacer para ayudarte a encontrarla». El anciano la miró, sus ojos vidriosos por las emociones reprimidas. «¿Cómo? ¿Cómo podría encontrarla después de tantos años? Si no la busqué en el momento adecuado, ¿qué sentido tiene buscarla ahora?» Clara lo miró con determinación. «Nunca es tarde, Manuel. Si ella sigue con vida, si hay algo que podamos hacer, creo que debemos intentarlo. Si hay alguna forma de saber más sobre ella, de buscarla, yo te ayudaré. Lo prometo». Manuel no sabía qué decir. Por un lado, la idea de volver a buscar a su hija le parecía absurda, casi como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad que no merecía. Pero por otro lado, había algo en la oferta de Clara que lo hacía dudar, que lo hacía preguntarse si realmente había alguna posibilidad de redimir sus errores. Quizá, solo quizá, podía intentar recuperar lo que había perdido, o al menos encontrar alguna paz con su pasado. «¿Y si no la encontramos?», preguntó él, con la voz quebrada. «Entonces, al menos sabrás que lo intentamos», respondió Clara. «Y si alguna vez la encuentras, podrás decirle lo que realmente sientes. Es todo lo que podemos hacer». Manuel la miró fijamente, buscando algo en su rostro. Algo que le diera la certeza de que no estaba equivocándose, de que había una posibilidad de que esto fuera real. Al final, solo asintió, su rostro relajándose un poco, como si la idea de que alguien estuviera dispuesto a ayudarlo lo hubiera tocado de una manera que no había experimentado en años. «Está bien», dijo Manuel, con una nueva resolución en su voz. «Voy a intentarlo. No sé qué sucederá, pero al menos voy a intentarlo». La decisión de Manuel de intentar buscar a su hija fue un giro inesperado en su vida.
Durante tantos años había vivido con el dolor de no haber hecho lo suficiente para mantener a su familia unida, sin saber si su hija seguía con vida o si el tiempo había borrado cualquier rastro de ella. Ahora, de alguna manera, el ofrecimiento de Clara había abierto una puerta que él pensaba que ya estaba cerrada para siempre. A pesar de su duda, había algo en su interior que lo impulsaba a actuar, algo que lo hacía sentir que quizás, al menos, podría encontrar algo de consuelo o incluso la posibilidad de redimir los años perdidos. Durante las siguientes semanas, Clara dedicó su tiempo a investigar. Usó todos los recursos a su alcance. Consultó registros de la ciudad, preguntó a las personas mayores del barrio, visitó viejas oficinas de servicios sociales y habló con aquellos que pudieran saber algo sobre la familia de Manuel. El anciano, aunque reticente al principio, comenzó a compartir fragmentos de su vida, pequeñas historias de su hija, de lo que él recordaba. A veces solo mencionaba detalles vagos: el color del cabello de su hija, su risa cuando era pequeña, los lugares a los que solían ir juntos. Pero cada pedazo de información era una pista, y Clara las reunía con la esperanza de dar con algún indicio. Una tarde, Clara regresó al banco donde Manuel estaba esperando. Se notaba en su rostro que algo había cambiado en ella. Había pasado tiempo investigando, revisando archivos antiguos, y lo que encontró la dejó sin aliento. Aunque no había encontrado una dirección precisa ni algún contacto directo con su hija, había descubierto algo que nadie esperaba. Una pequeña carta que Manuel había escrito años atrás, dirigida a su hija, en la que le hablaba de su amor y de su arrepentimiento. La carta nunca había sido enviada, pero lo que revelaba era un detalle importante: una herencia que Manuel había dejado a su hija, destinada a ella en caso de que algún día decidiera aparecer. La herencia no era solo material, era algo mucho más simbólico, algo que representaba el amor que el anciano nunca dejó de sentir, aunque nunca lo expresó en el momento adecuado. Clara llegó al banco con una mezcla de excitación y cautela. Sabía que lo que había descubierto podría ser la clave para que Manuel pudiera encontrar lo que había perdido, pero también sabía que la verdad podría ser un golpe duro para él. Cuando lo vio sentado allí, como siempre, con la mirada fija en el horizonte, se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Manuel», comenzó Clara con suavidad, «he encontrado algo». El anciano la miró curioso, pero cauteloso. Sabía que Clara había estado investigando, pero no estaba seguro de qué tipo de información había encontrado. Clara no esperaba que fuera fácil. De hecho, sabía que la reacción de Manuel podría ser mixta, tal vez incluso dolorosa. «Encontré una carta tuya, una que nunca enviaste. Era para tu hija», dijo Clara, sintiendo cómo las palabras se formaban en su boca con cuidado. «En ella mencionas una herencia que le dejaste, algo que podrías haberle dado si alguna vez decidía volver a tu vida». El anciano se quedó en silencio, mirando al frente, procesando lentamente las palabras de Clara. Durante un momento no dijo nada, como si el recuerdo de esa carta, de esa promesa, lo hubiera golpeado de manera inesperada. La carta que había escrito con tanto amor y arrepentimiento no había llegado a su destino. Y ahora, al escuchar las palabras de Clara, comprendía que tal vez nunca llegaría. El tiempo había pasado, y con él las oportunidades. «Esa carta», murmuró Manuel, «era todo lo que tenía para decirle. Pero no la envié. Pensé que no tenía sentido, que ya era demasiado tarde». Su voz sonó quebrada, como si el peso de los años que había llevado sobre sus hombros lo hubiera doblegado de nuevo. «Nunca supe dónde encontrarla, ni si alguna vez sabría de ella, pero ahora...» Clara lo miró con comprensión. «Creo que todavía hay una oportunidad, Manuel. Tal vez no se trate solo de lo que dejas o lo que no se dio, sino de lo que puedes hacer ahora».
Esa carta, esa herencia, incluso si no está escrita de la forma que esperabas, es un puente, una forma de reconectar. El anciano cerró los ojos y asintió levemente, como si todo lo que había guardado durante tantos años comenzara a desmoronarse ante él. Durante mucho tiempo había vivido con la sensación de que su familia ya no existía, que su hija había sido una parte del pasado que nunca podría recuperar. Ahora, al escuchar las palabras de Clara, comenzaba a preguntarse si realmente había perdido todo, o si había algo, aunque fuera pequeño, que todavía podía salvarse. ¿Cómo podemos encontrarla?, preguntó finalmente, su voz más firme, como si una chispa de esperanza comenzara a encenderse en su interior. Clara, sin dudarlo, respondió: «Lo investigaremos, seguiré buscando, preguntaré más, investigaré todos los caminos posibles. Sé que no será fácil, pero sé que no podemos dejarlo atrás». Manuel miró a Clara, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una pequeña llama de esperanza. Durante años había vivido con el miedo de no ser capaz de enmendar sus errores, de perder a su hija para siempre, pero, de alguna manera, Clara había encendido en él una posibilidad de redención, algo que nunca había considerado posible. Aunque el tiempo no se podía recuperar, aunque las palabras que no se dijeron no podían volver a ser pronunciadas, aún quedaba algo por hacer. El niño, que hasta ese momento había estado jugando cerca, se acercó a ellos sin hacer ruido. Se sentó en el banco, mirando a Clara y a Manuel con sus ojos curiosos. «¿Qué van a hacer ahora?», preguntó Hugo, su voz inocente y directa, como si todo fuera un juego o una aventura. Clara sonrió y acarició la cabeza de su hijo, mientras Manuel observaba al niño, sintiendo una extraña conexión entre su propia historia y la del pequeño. Hugo, con su inocencia, representaba el futuro, algo que el anciano había dejado de lado durante tanto tiempo, pero que ahora comenzaba a reconsiderar. «Vamos a encontrar a alguien, Hugo», dijo Clara con una sonrisa suave. «Vamos a ayudar a Manuel a encontrar lo que ha perdido». El niño asintió, sin comprender del todo la magnitud de lo que implicaba, pero al mismo tiempo sintiendo que algo importante estaba sucediendo, algo que no podía entender por completo, pero que lo hacía sentir parte de algo más grande. Manuel se quedó mirando al niño, observando su inocencia, su capacidad para creer que todo es posible. Era un contraste tan grande con lo que él había experimentado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando la plaza con una luz dorada, el anciano sintió que tal vez, solo tal vez, había algo más por lo que seguir luchando. Quizás el dolor del pasado no tenía que definir su vida por siempre. Quizás la oportunidad de encontrar la paz aún estaba al alcance de su mano. «Vamos a intentarlo», dijo Manuel, con una determinación renovada en su voz. «Voy a hacerlo». Los días que siguieron estuvieron marcados por un aire de actividad inusitada para Manuel. Aunque su vida hasta ese momento había transcurrido en una rutina de soledad, con poco más que el banco de la plaza como punto de referencia, la idea de buscar a su hija lo sacó de su letargo. Clara, con su persistente amabilidad, lo había convencido de que aún podía haber algo que rescatar del abismo de sus errores. El pasado no podría borrarse, las palabras no se podrían deshacer, pero al menos había un camino por delante. A lo largo de las siguientes semanas, los tres se embarcaron en una búsqueda que, aunque llena de incertidumbres, también estaba cargada de esperanza. Un rastro había aparecido, aunque tenue, y Clara no estaba dispuesta a dejarlo ir. Cada día, después de su trabajo, Clara se dedicaba a investigar en los archivos municipales, en registros antiguos, buscando alguna pista, algún documento, algún indicio que pudiera llevarlos hasta la hija de Manuel. El anciano, aunque escéptico en su interior, sentía que la investigación de Clara era un rayo de luz en medio de la oscuridad de tantos años.
Las horas que pasaba en el banco de la plaza, observando a las familias pasar, ahora se sentían diferentes. Ya no era un lugar solo de recuerdos perdidos. Cada día sentía que estaba más cerca de algo, aunque no sabía exactamente qué. Una tarde, Clara regresó al banco de la plaza, con una expresión de satisfacción en el rostro, pero también con un toque de cautela, como si tuviera algo importante que decir, pero no estuviera segura de cómo recibiría Manuel la noticia. Cuando llegó al banco, Manuel la miró con expectativa. «¿Qué has encontrado?», preguntó. Su voz era un poco más animada que de costumbre, aunque una parte de él temía lo que pudiera escuchar. Había llegado tan lejos ya. Había permitido que una pequeña chispa de esperanza encendiera algo en su corazón, pero no sabía si realmente podía creer que encontraría algo que valiera la pena. Clara se sentó junto a él, sacando de su bolso una carpeta de documentos. «He encontrado algo que podría ayudarnos. No es mucho, pero es un principio, un rastro». El anciano frunció el ceño. Su corazón palpitaba más rápido al escuchar esas palabras. El miedo a que todo fuera una ilusión, una falsa esperanza, lo mantenía cauteloso. Sin embargo, la determinación en los ojos de Clara lo hizo sentir que tal vez había algo real detrás de sus palabras. «¿Qué es?», insistió. Clara abrió la carpeta con cuidado, desdoblando un par de papeles amarillentos que había encontrado en los archivos municipales. «Lo que he encontrado son unos registros antiguos. Parece que tu hija fue registrada en un centro de atención social cuando era pequeña, después de su desaparición. Aquí hay una mención a un paradero temporal, un lugar donde estuvo antes de ser reubicada, y también hay una dirección de contacto que nunca fue seguida completamente, lo que implica que nunca se completó el proceso de localización de su familia». Manuel tomó los papeles con manos temblorosas, como si el peso de los años estuviera en cada pliegue de esos documentos. Los leyó rápidamente, pero lo que Clara le mostraba no era una respuesta, sino una pregunta aún más grande. ¿Cómo es que, después de todo este tiempo, aún quedaba un rastro por seguir? ¿Era esto lo que había estado esperando durante años? ¿Una llamada? ¿Una carta? ¿Algún indicio de que su hija no lo había olvidado? «¿Esto es real?», preguntó Manuel, sus ojos fijándose en los detalles del documento, casi sin querer creerlo. «¿Por qué no me dijeron esto antes? Si todo esto estaba aquí...» Clara suspiró, sabiendo que las respuestas no eran simples. A veces las cosas se pierden en los archivos o simplemente la vida sigue su curso. Nadie sabía lo que sucedió después, y por eso nunca se le dio el seguimiento adecuado. No es que te hayan ignorado a propósito, sino que la burocracia a veces se olvida de las personas. El anciano se quedó en silencio, mirando los papeles con una expresión que era difícil de leer. Había algo en la revelación de Clara que lo estaba abrumando. En su interior sentía que la oportunidad de encontrar a su hija era una posibilidad más que nunca había imaginado, pero también sentía miedo. El miedo a que esa búsqueda no diera frutos, a que el tiempo fuera demasiado largo, a que las heridas fueran demasiado profundas para sanar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una mezcla de esperanza y temor. Clara lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. «Ahora lo que tenemos que hacer es seguir el rastro. Esto es solo el principio. Con suerte podremos encontrar algo más. Alguien que haya tenido noticias de ella, o tal vez un contacto que aún recuerde algo. Hay que seguir investigando. Pero esto es una pista». Manuel asintió lentamente, sintiendo una nueva determinación crecer en su interior. Sabía que no era el final, pero, por primera vez en muchos años, tenía algo por lo que vivir, algo por lo que seguir luchando.
La idea de encontrar a su hija, de poder pedirle perdón, de ofrecerle todo lo que nunca pudo dar, lo hizo sentir que el tiempo no estaba completamente perdido. Aunque el dolor seguía allí, aunque la sombra del pasado aún lo acosaba, había una posibilidad de redención, una posibilidad de sanar, aunque solo fuera un poco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Clara y Manuel trabajaron juntos para profundizar en los registros, siguiendo cada pista que encontraron, contactando a instituciones y hablando con personas que podrían tener información. Manuel no solo se dedicaba a los papeles, también repasaba con Clara los detalles que recordaba de su hija, las pequeñas cosas que había dejado atrás. El nombre de su escuela, el lugar donde solían pasar los veranos, el color de su vestido favorito. Cada detalle era una pieza más en el rompecabezas. Cada recuerdo que compartía con Clara parecía acercarlo un poco más a lo que había perdido. Un día, después de varias semanas de investigación, recibieron una llamada. Clara estaba en su casa cuando el teléfono sonó. Cuando contestó, una voz al otro lado de la línea le dijo algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. «Señora Clara», dijo la voz, «soy del centro de registros de la ciudad. Creo que tenemos información sobre una persona que podría ser de su interés. Hemos encontrado un archivo reciente que corresponde con la descripción que usted proporcionó». Clara colgó rápidamente, llamando a Manuel para informarle la noticia. Cuando él llegó, los dos se sentaron frente a la computadora, esperando ansiosos la información que podría cambiar todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara abrió el archivo. En él había una dirección actualizada, un teléfono de contacto y el nombre de una mujer que coincidía con la descripción de la hija de Manuel. El corazón de Manuel latió con fuerza al leer el nombre. «Es ella», murmuró, casi sin poder creerlo. El teléfono de contacto era la última pieza del rompecabezas. Después de años de espera, el anciano podía ver la posibilidad de sanar su herida, de enfrentar el pasado y tal vez de reconstruir lo que había perdido. El teléfono de contacto era la clave. Esa simple línea de números representaba la posibilidad de reconstruir un pedazo de la vida de Manuel que había estado roto durante tantos años. Se encontraba allí, al alcance de su mano, pero había algo en su interior que le impedía dar el siguiente paso. Durante toda su vida, el miedo a lo desconocido, a enfrentar el dolor de su pérdida, había sido lo que lo mantenía en su lugar. Pero ahora, con esta nueva oportunidad, se enfrentaba a una verdad simple. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que había perdido. Tenía que actuar, tenía que intentar, por lo menos. Clara lo observaba en silencio, notando la tensión que se apoderaba del anciano mientras miraba el número en la pantalla de su teléfono. Ella también sentía el peso de ese momento. Era difícil imaginar lo que Manuel debía estar sintiendo, el miedo de que todo pudiera desmoronarse, la ansiedad de que la respuesta al otro lado de la línea no fuera la que esperaba. Pero también había esperanza, una pequeña chispa que empezaba a brillar en medio de toda esa incertidumbre. «Manuel», dijo Clara, su voz suave pero firme, «lo que suceda después de esta llamada no cambia lo que ya hemos logrado. Hemos dado el primer paso, y eso es lo más importante». El anciano la miró, buscando algo en su rostro que le diera el valor que sentía que le faltaba. Clara le sonrió con sinceridad, sus ojos reflejando la comprensión de alguien que había acompañado a otra persona en un viaje emocional largo y complicado. «Es solo una llamada», continuó Clara. «No tienes que decidir todo de una vez, pero es un paso hacia algo. Y si no lo intentamos, nunca sabremos qué hubiera pasado». Con un suspiro profundo, Manuel asintió. Finalmente, se armó de valor y levantó el teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número que había estado viendo en la pantalla.
como si cada dígito fuera un paso hacia lo desconocido. El sonido de la llamada resonó en el aire, y el anciano cerró los ojos, como si estuviera buscando una manera de calmarse a sí mismo antes de escuchar lo que viniera del otro lado. El tono de llamada, cada segundo que pasaba, parecía más largo de lo que realmente era. Pero finalmente alguien contestó. ¿Hola? La voz al otro lado de la línea era clara y algo cortante, pero también tenía un tono de amabilidad que dejó a Manuel un poco más tranquilo. Era una mujer, algo que lo hizo pensar que quizás, de alguna manera, esta era la voz que había estado esperando por años. «Hola», dijo Manuel, su voz algo vacilante al principio, pero con un esfuerzo de control. ¿Está la señora Rodríguez? Sí, soy yo, respondió la mujer. ¿Quién está hablando? Manuel dudó por un momento, sintiendo una oleada de emociones que lo golpeaban con fuerza. Había esperado este momento durante tanto tiempo que ahora que finalmente estaba aquí, no sabía exactamente qué decir. Pero la voz de Clara, su apoyo silencioso junto a él, lo empujó a continuar. «Mi nombre es Manuel», dijo con algo más de firmeza. «Y creo que estamos buscando a la misma persona». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si la mujer estuviera procesando lo que acababa de escuchar. «¿A quién está buscando?», preguntó finalmente, y su tono era un poco más cauteloso. «La hija que perdí», dijo Manuel, con la voz quebrada por el peso de las palabras, pero sin dejar de hablar. «Hace muchos años ella desapareció y yo nunca supe qué pasó. Pero ahora estoy buscando una pista, una oportunidad, y creo que esa oportunidad es usted». Hubo un largo silencio después de sus palabras, y Manuel comenzó a preguntarse si había cometido un error, si había dicho demasiado. Pero entonces la mujer habló de nuevo, esta vez con una voz mucho más suave. «Creo que sé a quién se refiere», dijo. «Hace muchos años recibí una carta de un hombre llamado Manuel. Me preguntaba por una niña que había sido registrada en un centro de acogida y me preguntaba si podía ayudarle a encontrarla. Yo no pude hacer mucho en ese momento, pero la carta quedó guardada. Pensé que nunca se haría nada con ella. Pero hoy, al escuchar su voz, creo que finalmente está buscando a la misma persona». El corazón de Manuel latió con fuerza, y por un momento se quedó sin palabras. Todo lo que había guardado en su interior, toda la desesperación de años, sin saber qué había sido de su hija, todo lo que había temido y esperado, comenzó a tomar forma ante él. Esta mujer, la señora Rodríguez, podría ser la clave, podría ser la persona que lo llevara a su hija, la persona que había estado esperando. ¿Está mi hija allí?», preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de lo que podría decirle a continuación. La señora Rodríguez no respondió inmediatamente. Parecía estar buscando algo en sus papeles, y Manuel sintió que el tiempo se estiraba de nuevo, como lo había hecho tantas veces antes, cuando esperaba algo que nunca llegaba. Pero finalmente la mujer habló. «Creo que sí», dijo, su voz ahora llena de una triste comprensión. «Creo que hemos encontrado una pista, pero antes de que te dé más detalles, necesito saber algo. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a lo que puedas encontrar? ¿Estás preparado para lo que esta búsqueda pueda significar?» Manuel respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Durante años había evitado enfrentar su dolor, había dejado que el miedo y la culpa lo dominaran. Pero ahora, mientras escuchaba a la mujer, sentía que finalmente estaba listo para dar ese paso. Finalmente, ya no podía seguir cargando el arrepentimiento de su vida. «Sí», dijo, con una determinación que lo sorprendió a él mismo. «Estoy listo». La señora Rodríguez hizo una pausa antes de continuar. «Entonces,
Lo que puedo decirte es que en los registros que tengo hay una mujer llamada Laura Rodríguez. Ella tiene una hija que se llama Valeria. Lo que no sé con certeza es si la mujer que buscas es ella, pero hay suficiente coincidencia en los detalles para pensar que sí. El nombre resonó en la mente de Manuel. Valeria. Era un nombre que había escuchado en sus sueños, en sus recuerdos, en las canciones que su hija solía cantar cuando era pequeña. Todo en él se agitó, y por un momento, la esperanza de que había algo más, de que aún había una oportunidad para arreglar lo que había roto, lo envolvió por completo. ¿Dónde está?, preguntó, su voz ahora más firme. Está en una ciudad cerca de aquí. Voy a enviarte la dirección exacta, pero primero necesitas estar preparado para lo que pueda venir. No todas las historias terminan como queremos, Manuel. El anciano asintió. Aunque no podía ver a la mujer, pudo sentir en sus palabras el peso de la verdad. Pero no le importaba. Estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Gracias, dijo, la gratitud sinceramente en su voz. Gracias por darme esta oportunidad. El teléfono colgó con un clic suave, pero el sonido que dejó resonó en el corazón de Manuel. El silencio que siguió a la conversación se extendió como un manto pesado, una quietud profunda que contrastaba con el bullicio distante de la plaza, los murmullos de la gente que pasaba sin prestarle atención. Todo parecía seguir su curso, pero dentro de él algo había cambiado. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba frente a una posibilidad real, algo tangible, algo que le permitía imaginar que quizás, solo quizás, podía recuperar una parte de su vida que había perdido. Clara, que había estado a su lado durante toda la llamada, lo miró con una mezcla de cautela y esperanza. Sabía que el anciano tenía mucho que procesar, pero también sabía que lo que le acababan de decir podía ser un punto de inflexión en su vida. No importaba lo que el futuro deparara, lo importante era que Manuel había decidido dar el paso, tomar la iniciativa de buscar lo que había perdido. Aunque el camino que tenían por delante no sería fácil, Clara sentía una extraña sensación de paz. Habían llegado hasta aquí, juntos, y eso significaba que aún había algo por descubrir. «Lo que venga ahora», dijo Clara, con voz suave pero firme, «lo enfrentaremos juntos. Ya no estás solo, Manuel». El anciano asintió sin hablar, pero su rostro reflejaba una mezcla de emociones. Por un lado, el miedo seguía ahí, una sombra persistente que lo acechaba, pero por otro, la esperanza se había colado en su corazón. Había tomado una decisión. Había dado un paso hacia lo desconocido, y aunque el miedo seguía presente, también sentía algo más profundo: la posibilidad de redención, la oportunidad de curar viejas heridas. Esa noche, Clara y Manuel repasaron todos los detalles de la conversación con la señora Rodríguez. Clara le proporcionó el contacto, la dirección y algunos otros registros que había obtenido. Todo apuntaba hacia un lugar en la ciudad, no tan lejos de donde vivían, pero lo que se sentía más importante era la dirección emocional que había tomado la búsqueda. Estaban más cerca de lo que nunca imaginaron, y el simple hecho de saber que aún quedaba una pista por seguir lo llenaba de una energía renovada. Manuel no durmió mucho esa noche. Estaba agotado, pero no podía quitarse la imagen de Valeria de la cabeza. El nombre le sonaba a un eco lejano, una parte de su vida que se había desvanecido en el tiempo, pero que ahora se presentaba ante él de nuevo. La idea de que pudiera estar tan cerca de encontrarla, de reconectar con su hija después de tantos años de separación, lo llenaba de un torrente de emociones. Se sentía ansioso, temeroso, pero también esperanzado de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Era una esperanza agridulce, porque sabía que el tiempo perdido no podría recuperarse,
pero aún así sentía que tal vez había una oportunidad de sanar. La mañana siguiente, Clara y Manuel se dirigieron al lugar indicado en los registros. La dirección los llevó a un barrio tranquilo, una zona que Manuel conocía vagamente. No era un lugar lujoso, pero sí un área residencial donde las casas parecían bien cuidadas. Mientras caminaban por las calles, el anciano sentía una mezcla de nervios y expectativa. A cada paso, sus recuerdos lo envolvían, y todo a su alrededor parecía recordarle a los momentos que había compartido con su hija en el pasado. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó Clara mirando al anciano con preocupación. Lo que sea que encuentres hoy cambiará las cosas, para bien o para mal. Manuel la miró y, aunque su rostro estaba marcado por la indecisión, en sus ojos brillaba una resolución. Sí, dijo con firmeza. Es lo que quiero. Llevo demasiado tiempo pensando en lo que pudo haber sido, preguntándome qué pasó. No puedo seguir viviendo en el pasado. Necesito saber qué pasó con ella. No sé si será fácil o si me gustará lo que encuentre, pero al menos quiero saber. Clara asintió y, sin decir más, continuaron caminando hasta llegar a la puerta del número que la señora Rodríguez había señalado. Manuel sintió su corazón latir con fuerza, como si su cuerpo entero estuviera temblando de anticipación. Se detuvo frente a la puerta, mirando el número en la fachada, mientras su mente daba vueltas a lo que podía encontrar al otro lado. Sin embargo, antes de que pudiera reunir el valor para tocar, la puerta se abrió. Una mujer apareció en el umbral, una mujer joven, con el cabello oscuro y los ojos atentos. Tenía un aire amable, pero también cauteloso, como si supiera que alguien estaba observando con mucha más intensidad de lo habitual. Era difícil decirlo, pero había algo en su expresión que lo hacía sentir que esta era la mujer que había estado esperando. Sin embargo, en su rostro también se reflejaba una cierta incertidumbre, como si ella misma estuviera sorprendida por la llegada de estos extraños. ¿Puedo ayudarles?, preguntó la mujer, con una voz suave, aunque algo distante. Manuel, que hasta ese momento había estado parado en la entrada, vaciló por un momento antes de hablar. El miedo y la emoción lo hacían sentir que todo lo que había vivido hasta ese momento se estaba desmoronando ante él. «Estamos buscando a Valeria Rodríguez», dijo finalmente, con una voz que, aunque temblorosa, sonaba decidida. «Creo que eres la persona que hemos estado buscando». La mujer lo miró fijamente por un largo momento, y por un instante Manuel pensó que ella no iba a responder, pero finalmente sus ojos se suavizaron y una pequeña sonrisa se formó en sus labios, aunque era una sonrisa triste, una sonrisa de reconocimiento. «Soy Valeria», dijo ella con una voz que parecía tener un tono de sorpresa, pero también de aceptación. No esperaba que alguien viniera a buscarme. El aire se volvió denso en el momento en que Valeria pronunció esas palabras. «Soy Valeria». Cada sílaba resonó en los oídos de Manuel como si fuera un eco de su propio pasado, una revelación que le costaba procesar. Durante tantos años había soñado con este momento, pero ahora que estaba frente a ella, el tiempo parecía haberse detenido. No sabía qué decir, no sabía si el miedo o la alegría debían ser las que gobernaran su corazón en ese instante. Había esperado tanto tiempo para escuchar ese nombre, y ahora que finalmente lo tenía frente a él, las palabras se le habían escapado. Clara, que había estado observando en silencio, se acercó lentamente, consciente de lo que este encuentro significaba para ambos. Su presencia, tranquila y serena, parecía ayudar a calmar el ambiente que se había cargado de emociones no expresadas. Valeria los miraba, primero a Clara, luego a Manuel, como si tratara de comprender la situación, como si estuviera evaluando si este encuentro realmente tenía algo que ver con su pasado. Sus ojos, aunque claros y atentos,
mostraban una mezcla de cautela y curiosidad. A lo largo de los años, Valeria había vivido en un mundo que no era completamente suyo. Sabía que su historia no había sido completa, pero también entendía que había partes de su vida que prefería mantener en la sombra, ocultas, lejos de los recuerdos que le dolían. Manuel, sin embargo, no podía seguir en silencio. Aunque las palabras no venían con facilidad, sentía que no había más tiempo que perder. El peso de los años se encontraba en su voz, y en su mirada había una súplica silenciosa, un deseo profundo de saber la verdad. Se aclaró la garganta y finalmente, con un suspiro profundo, se dirigió a ella. «Valeria», dijo, su voz temblando por la emoción, «sé que esto debe ser confuso para ti. Yo soy tu padre. Perdí todo lo que más amaba hace mucho tiempo y durante todos estos años no he dejado de pensar en ti, en lo que pasó, en lo que hice mal». Al escuchar estas palabras, Valeria frunció el ceño ligeramente. No parecía sorprendida, pero sí algo más reservada. Ella ya había tenido muchas preguntas sin respuesta, muchas dudas sobre su origen, sobre el hombre que podría haber sido su padre. Sin embargo, la revelación de Manuel era algo que no había esperado encontrar. Y aunque su mente estaba llena de preguntas, una de ellas destacaba sobre todas las demás. ¿Por qué, después de tanto tiempo, había decidido buscarla? ¿Por qué ahora?, preguntó ella, su tono calmado pero lleno de una curiosidad profunda. ¿Por qué esperaste tantos años? ¿Por qué no viniste antes? Si realmente querías saber de mí, ¿por qué no lo hiciste en su momento? Manuel sintió que el peso de su culpa lo aplastaba nuevamente, y una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. Sus ojos se nublaron por un instante mientras recordaba lo que había perdido, lo que había ignorado. La verdad era dura, y las palabras que le costaban salir eran la esencia de lo que siempre había temido enfrentar. «Lo perdí todo», dijo su voz quebrada. «La vida me alejó de ti, de tu madre, y no me di cuenta de lo que realmente importaba hasta que ya era tarde. Estaba atrapado en mi trabajo, en mi mundo, y te perdí. No supe cómo luchar por lo que más amaba, pero siempre pensé en ti. Y aunque no sé si puedo enmendar todo lo que hice mal, quiero al menos saber si aún puedo estar en tu vida». El silencio que siguió a sus palabras fue profundo, tenso, pero no incómodo. Valeria miraba a su padre, no con rabia, sino con una serenidad que le resultaba difícil de leer. Por un momento, ella se dio la vuelta y miró hacia el horizonte, como si buscara algo en el paisaje que pudiera ayudarla a comprender lo que estaba pasando en su interior. No era la reacción que Manuel había esperado, pero en sus ojos no había ira, solo una calma distante, como si estuviera tratando de decidir qué hacer con todo lo que acababa de escuchar. Finalmente Valeria habló, su voz suave pero llena de firmeza. «Yo no sé si te voy a perdonar, no sé si quiero hacerlo», dijo sin rodeos. «Pero lo que sí sé es que durante mucho tiempo viví sin saber qué pasó conmigo, sin saber qué hice mal. Durante años fui parte de un mundo que no entendía, con una madre que tampoco sabía cómo explicarme las cosas. Y ahora, con todo esto, tal vez haya una oportunidad para saber más. Pero no te prometo nada». «Jay». Manuel la escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. No esperaba que todo fuera fácil, no esperaba que Valeria lo recibiera con los brazos abiertos, pero el simple hecho de que ella estuviera dispuesta a hablar, de que aceptara la verdad que él había guardado durante tanto tiempo, era ya un paso más de lo que había imaginado. Clara, observando en silencio, se acercó un poco más al anciano y le tocó el hombro con suavidad. «Lo importante es que están aquí, juntos. Ese es el primer paso», dijo con voz tranquila pero firme. Manuel miró a Clara, agradecido por su apoyo, pero también consciente de lo mucho que había perdido.
Ahora que Valeria estaba frente a él, una mezcla de emociones lo invadía. Era difícil aceptar que el tiempo no se podía recuperar, que las horas, los días, los años perdidos eran irreemplazables. Sin embargo, lo que sentía por su hija no se basaba solo en el pasado. Era un amor persistente, uno que seguía existiendo incluso después de todo lo que había sucedido. «Gracias», dijo mirando a Valeria. «No te prometo que todo sea perfecto, pero lo que te prometo es que haré lo que esté en mis manos para ser parte de tu vida, si tú me dejas». Valeria lo miró por un momento, y aunque su rostro permanecía impasible, algo en sus ojos cambió. No era aceptación, no era perdón, pero era una puerta que se entreabría, un pequeño indicio de que, tal vez, aún había algo que podían construir, aunque fuera lentamente. «Lo pensaré», respondió ella, con una honestidad que Manuel valoró. «Lo pensaré». El anciano asintió, aceptando sus palabras. No necesitaba una respuesta inmediata, no necesitaba que todo se resolviera de inmediato. Sabía que lo que había perdido no se podía recuperar con rapidez. Pero lo que tenía frente a él ahora era algo más importante. La oportunidad de empezar de nuevo, de tal vez recuperar un pedazo de su vida que había estado enterrado en el tiempo. Durante un largo momento, los tres se quedaron en silencio, mirando el horizonte, cada uno perdido en sus pensamientos. La plaza, que había sido testigo de tantos años de soledad, de recuerdos y de arrepentimientos, parecía ahora un lugar diferente. Aunque no era el final, el encuentro con Valeria había marcado un nuevo comienzo. Tal vez, al igual que el sol se ponía en el horizonte, una nueva etapa comenzaba a iluminar la vida de Manuel. Una etapa que, aunque incierta, ya no estaba marcada por el vacío de la soledad, al menos no por completo. El silencio que siguió al encuentro entre Manuel y Valeria fue tenso, pero lleno de un peso emocional que los tres sabían que tenían que procesar. Aunque Valeria había aceptado la verdad, aunque su disposición a escuchar y pensar en lo que Manuel le había dicho era un paso importante, nada había cambiado realmente aún. Manuel sabía que recuperar a su hija no sería algo sencillo ni inmediato. Las palabras que había dicho, su arrepentimiento, aunque sinceras, no borraban los años de ausencia. Había mucho que sanar, mucho que reconstruir. No podía esperar que Valeria simplemente lo aceptara de vuelta en su vida como si nada hubiera sucedido. Pero el hecho de que ella estuviera dispuesta a abrir una puerta, aunque fuera solo un poco, le dio esperanza. Era una pequeña rendija de luz en un túnel largo y oscuro. «Bueno, parece que esto no será fácil», murmuró Clara, rompiendo el silencio con una sonrisa suave, mirando a los dos. «Pero creo que es un buen comienzo». Manuel asintió lentamente, sin apartar la vista de Valeria. A pesar de la serenidad de su rostro, había algo de incertidumbre en sus ojos. No era miedo, no del todo, pero sí una reflexión profunda de lo que significaba esta nueva etapa en su vida. Él sabía que no todo lo que sucediera de ahora en adelante dependía solo de él. Valeria tenía su propio camino, su propio ritmo para asimilar lo que había escuchado y vivido, y Manuel tendría que esperar, respetar ese espacio, pero sin perder la esperanza de que podía, de alguna manera, ganar su confianza. «Tal vez no haya nada que podamos hacer hoy», continuó Clara, viendo la expresión pensativa de Manuel. «Lo importante es que hoy se ha dado el primer paso, y eso es más de lo que tenías hace unas semanas». Valeria, al escuchar a Clara, miró a su madre y luego a Manuel. «Lo que pasa es que no tengo claro qué esperar. Mi vida no es fácil de explicar, y no sé si quiero que alguien entre en ella tan rápidamente. No estoy diciendo que no pueda dar una oportunidad a esta verdad que ustedes me están diciendo, pero tengo mis propias dudas. Llevo mucho tiempo sola, acostumbrada a mis propios miedos, a las decisiones que he tomado.
y no sé si quiero abrir esa puerta sin saber qué hay detrás. Manuel la miró con respeto, entendiendo finalmente que, a pesar de la conexión que acababan de tener, había algo que Valeria había construido en todos estos años de ausencia. Había un muro, una defensa, y él no podía esperar que todo eso se derrumbara de un día para otro. Tal vez él tampoco estaba preparado para enfrentarse a todas las preguntas que surgirían. Quizás, solo tal vez, este encuentro era solo el comienzo de un largo proceso de sanación, de reencuentro y reconstrucción, no solo de su relación, sino también de las heridas que cada uno cargaba por dentro. «Te entiendo», dijo finalmente Manuel con voz suave, casi quebrada por el esfuerzo. «Lo que te pido no es que todo sea perfecto de inmediato, Valeria. Entiendo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta y muchas cosas que han quedado sin decir. Solo te pido que me des la oportunidad de estar en tu vida, de hacer lo que pueda para enmendar todo lo que perdí. Si alguna vez sientes que quieres hablar o si hay algo que puedo hacer, estaré aquí». La mujer lo observó en silencio, sus ojos mirando fijamente, evaluando sus palabras. No había enojo, no había desesperación en su mirada, solo una calma que hacía que la situación fuera aún más compleja. Valeria estaba procesando, y aunque no podía ver exactamente qué había en su mente, Manuel sabía que todo lo que podía hacer ahora era esperar. Había dado un paso, pero el viaje no había hecho más que comenzar. «Lo pensaré», dijo Valeria, con firmeza, pero también con una claridad que solo alguien que había vivido mucho podía tener. «No prometo nada, pero lo pensaré. No sé lo que me depara el futuro, pero no me gusta vivir en la oscuridad. Así que por ahora eso es lo único que puedo ofrecer». Manuel sintió un suspiro de alivio, aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer. No esperaba que todo se resolviera en un solo encuentro, ni que Valeria lo aceptara de inmediato, pero lo que sí entendió era que por fin había una oportunidad. Un paso que antes había parecido imposible ahora estaba dado, y por más que fuera incierto lo que sucediera después, no podía ignorar la pequeña luz de esperanza que brillaba en su interior. «Gracias», dijo Manuel, con sinceridad. «Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo, de escucharme. No esperaba que fuera fácil, pero sí esperaba poder empezar algo, aunque sea con una conversación». Valeria asintió ligeramente y luego, como si de alguna manera no supiera cómo despedirse, miró a su madre. «No sé cómo proceder con todo esto, mamá. No sé si puedo aceptar a alguien en mi vida después de todo este tiempo. No sé si estoy lista, pero lo intentaré». Clara la miró con amor, con una comprensión profunda. «No te apresures, hija. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Lo importante es que estás aquí y que estás dispuesta a escuchar. Lo demás vendrá cuando tenga que venir». El tiempo parecía estancarse por un momento, pero luego Valeria les dio una leve sonrisa, una sonrisa pequeña, pero genuina. «Está bien, les prometo que lo pensaré. Por ahora, gracias por venir. Sé que es un gran paso para ambos». Manuel, aunque algo triste por lo que aún quedaba por resolver, se sintió aliviado por la aceptación de Valeria, por esa puerta que, aunque entreabierta, mostraba una posibilidad. Estaba dispuesto a esperar, a ser paciente. No podía apresurar las cosas, no podía hacer que todo encajara de inmediato. Sabía que el amor no se podía forzar ni el perdón exigirse. Solo quedaba seguir adelante con lo que Valeria le permitiera, con lo que ella estuviera dispuesta a darle. Cuando se despidieron de Valeria, Clara y Manuel caminaron de regreso por la plaza. Aunque no habían logrado resolver todo, el encuentro había sido un avance. Manuel sentía que la carga en su corazón había disminuido, aunque solo un poco. Por primera vez en muchos años había hablado con la mujer que había perdido, con su hija.
No podía pedir más, pero podía seguir adelante con la esperanza de que con el tiempo tal vez las cosas se alinearían. Mientras caminaban hacia el banco donde Manuel solía sentarse, Clara le tocó el brazo suavemente. No importa lo que pase, Manuel, el primer paso ya lo diste. Ya no estás solo. Manuel la miró con una sonrisa triste, pero agradecida. Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti. Lo que harías, Manuel, es lo que siempre haces, esperar. Pero ahora, al menos, tienes algo por lo que esperar. Juntos, caminaron hacia el banco que durante tanto tiempo había sido su refugio de la soledad, pero que ahora parecía estar cambiando, convirtiéndose en un lugar de esperanza. Y aunque el futuro seguía incierto, al menos ahora había una posibilidad de que algo bueno naciera de las cenizas del pasado. La tarde se despidió con una suave brisa que acariciaba las hojas de los árboles, mientras Manuel y Clara se sentaron en el banco que había sido el escenario de tantos momentos de reflexión, de espera. Era extraño cómo el lugar, que había sido testigo de tanto dolor, ahora parecía cargado de una energía diferente. No era solo la plaza, no era solo el banco, era la posibilidad, la puerta entreabierta que Valeria había dejado al aceptar escucharlos. Era el futuro, incierto, pero con una oportunidad real por primera vez en muchos años. Manuel miró el horizonte con los ojos ligeramente entrecerrados, como si buscara algo en el atardecer que pudiera darle las respuestas que tanto deseaba. Pero no las encontró, claro. Las respuestas, pensó, no estaban en un solo día, en una sola conversación. Estaban en el tiempo, en la paciencia, en los pequeños pasos que tenía que dar para reconstruir una relación que había sido rota por su propia negligencia. Había sido tarde, sí, pero ahora sentía que había un camino por recorrer. A su lado, Clara lo observaba en silencio, respetando su espacio, permitiéndole procesar todo lo que había sucedido. «¿Qué piensas?», preguntó Clara finalmente, rompiendo el silencio, su voz suave y tranquila. Manuel la miró, sus ojos aún cargados de pensamientos que no terminaban de ordenarse. «Pienso que nunca imaginé que algo así sucedería. No en este momento, no después de tanto tiempo». Clara asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. «Es difícil, ¿verdad? Estar frente a alguien a quien has perdido por tanto tiempo, sin saber cómo acercarte, qué decir, cómo recuperar todo lo que se ha ido. Pero al menos has dado el primer paso. Eso es lo más importante». Manuel se recostó en el banco mirando el cielo, tratando de encontrar alguna respuesta en las nubes que pasaban lentamente sobre él. «Sí, lo sé», dijo con una leve sonrisa, aunque era una sonrisa teñida de tristeza. «Pero, ¿y si ella no quiere? ¿Y si decide que no soy parte de su vida?». Clara lo miró atentamente, consciente de que las dudas seguían pesando sobre él. «No podemos saberlo aún. Lo que sí sabemos es que le diste la oportunidad de elegir, de decidir por sí misma. Eso, Manuel, es más de lo que habías hecho antes». Manuel cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa lo envolviera. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, mientras la plaza comenzaba a vaciarse de gente. El ruido de la ciudad a lo lejos parecía un murmullo lejano, como si estuviera en otro mundo, otro tiempo. ¿Qué haría él ahora? ¿Cómo podría lidiar con la incertidumbre de lo que había sembrado? Lo que Valeria había dicho, lo que Clara le había dicho, lo que había aprendido en esos días de búsqueda, todo eso pesaba en su corazón, pero también lo empujaba hacia adelante. «Creo que me está costando aceptar lo que pasa», dijo Manuel, su voz baja pero clara. «Quiero que las cosas se resuelvan rápidamente, quiero que Valeria me acepte de inmediato, pero sé que eso no va a pasar. Tal vez nunca pase. Y aún así no sé si estoy preparado para esperar». Clara lo miró, comprendiendo lo que decía.
A veces las cosas no son como las esperamos. No siempre conseguimos lo que queremos en el tiempo que queremos, pero eso no significa que lo que estamos buscando no valga la pena. Tal vez lo que necesitas, Manuel, es entender que este proceso lleva tiempo. El reencuentro con tu hija no será una cura rápida. Será un camino largo, difícil, lleno de dudas y miedos. Pero también será un camino de crecimiento para los dos. Uno que tiene que pasar por momentos difíciles antes de encontrar algo sólido. Manuel suspiró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que tenía razón, pero también sabía que ese tipo de cambio no era sencillo. Había pasado demasiados años evitando enfrentar su culpa, evitando reconocer lo que había perdido. Ahora el peso de esa culpa se sentía más grande que nunca, porque no solo había perdido a su hija, sino que también había perdido el derecho a ser parte de su vida. Pero las palabras de Clara le dieron un pequeño respiro. Tal vez lo que necesitaba era esperar, tal vez lo que necesitaba era tiempo, no solo para esperar a que Valeria decidiera aceptarlo, sino para aceptarse a sí mismo en el proceso. «Lo sé», respondió Manuel mirando el suelo por un momento, antes de levantar la vista hacia Clara. «Sé que tengo que esperar, y no solo por Valeria, también por mí. Tengo que aprender a ser paciente, a ser consciente de lo que realmente significa hacer las cosas bien esta vez». Clara asintió, satisfecha con la respuesta. «Es un comienzo, Manuel, un paso que has dado y que no puedes olvidar. No se trata de tener todas las respuestas de inmediato, sino de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes ahora». El anciano se quedó en silencio, pero en su corazón se sentía ligeramente más ligero. Sabía que no todo lo que había hecho hasta ese momento había sido perfecto, ni siquiera cercano, pero estaba dispuesto a intentar, y eso, al menos, era un paso hacia la sanación. Los recuerdos de los días pasados, de los momentos que había perdido, seguían siendo una parte fundamental de su vida, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía una luz al final del túnel. A veces, ese rayo de luz no era inmediato ni brillante, pero estaba ahí, a lo lejos, guiando sus pasos. «Gracias por estar aquí», dijo Manuel, mirando a Clara con una expresión de gratitud. «No sé qué habría hecho sin tu apoyo. No me habría atrevido a hacer todo esto sin ti». Clara sonrió suavemente sin decir nada. Sabía que la verdad no siempre era fácil de aceptar y que el dolor de las decisiones pasadas no se borraba con palabras. Pero también sabía que, a veces, el simple hecho de estar allí para alguien era lo que más necesitaban. Manuel había dado el primer paso y aunque el camino seguía siendo incierto, ya no estaba solo. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El día se despidió lentamente y los dos permanecieron allí en el banco, observando cómo el sol se escondía tras el horizonte. La plaza, que antes había sido solo un lugar de espera y de soledad, ahora se sentía diferente. Tal vez, al igual que el sol que se desvanecía, había algo que se apagaba en el corazón de Manuel, pero también algo que comenzaba a encenderse. No sabía lo que el futuro les depararía, pero por primera vez en muchos años sentía que la vida podía empezar de nuevo. La mañana siguiente llegó con la suavidad de un nuevo día, y aunque el sol aún no había alcanzado su punto más alto, la plaza ya comenzaba a despertar. Manuel se despertó temprano, algo que no sucedía con frecuencia. Había pasado tanto tiempo viviendo en una rutina de espera que el simple hecho de levantarse con una sensación de propósito, aunque tenue, le resultó extraño. Aún tenía la incertidumbre de lo que Valeria decidiría, pero algo en su interior le decía que por lo menos estaba haciendo lo correcto. No solo por ella, sino también por sí mismo. Al menos, esta vez, no estaba huyendo de sus errores. No estaba encerrado en la burbuja de arrepentimiento en la que había vivido tantos años.
Después de tomar su desayuno, salió de su casa con una ligera prisa, sin tener en mente un destino específico, pero con la necesidad de hacer algo, de no quedarse quieto. La plaza, ese lugar que había sido su refugio y su prisión, lo esperaba, pero hoy sentía que el banco en el que tanto tiempo había pasado era solo un punto de paso, no un destino final. Al llegar, encontró a Clara sentada en uno de los bancos cercanos, observando a los niños que jugaban cerca del kiosco. A pesar de la ligera brisa matutina, Clara parecía tranquila, casi serena, como si todo estuviera en su lugar. Cuando vio a Manuel, su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa. «Buenos días», dijo ella con suavidad. «¿Dormiste bien?» «Sí, mejor que en días anteriores», respondió Manuel, sentándose junto a ella. «Es extraño cómo un poco de esperanza puede hacerte dormir mejor». Clara asintió, comprendiendo la sensación. «A veces eso es todo lo que necesitamos, esperanza. No siempre sabemos de dónde viene, pero la sentimos cuando llega». «Es curioso», continuó Manuel, «cómo he vivido tanto tiempo sin esperanza, sin un rumbo claro. Pero ahora, incluso con todo lo incierto, siento que estoy caminando en la dirección correcta». Clara lo miró, viendo que sus palabras eran sinceras, aunque también llenas de una mezcla de miedo y duda. «Eso es todo lo que podemos hacer, Manuel. Caminar, paso a paso. Y no tienes que hacerlo solo. Todos los días sigues tomando pasos hacia lo que parece ser un buen propósito». El sol empezó a elevarse, bañando la plaza con una luz cálida. El bullicio de la ciudad comenzó a aumentar a medida que las familias se congregaban en el parque, pero Manuel y Clara permanecieron en su pequeño rincón, como si todo lo que estaba a su alrededor no existiera más que en ese momento. Por fin, después de todo el tumulto interno que había estado viviendo, Manuel sintió que podía respirar con calma. Quizás todo no se resolvería de inmediato, pero ya había dado el primer paso hacia lo que podía ser una nueva vida. En la tarde, Valeria los contactó. Fue Clara quien recibió la llamada, y cuando le pasó el teléfono a Manuel, su corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de anticipación. Sabía que esta conversación podría ser el principio de algo importante, pero también entendía que Valeria aún necesitaba tiempo para procesar lo sucedido. «Hola», dijo Manuel, con la voz un poco temblorosa, pero intentando sonar seguro. «¿Cómo estás?» «Hola, Manuel», respondió Valeria. Su voz era calma, pero había algo en ella que le transmitió una sensación de distancia. «He estado pensando mucho en lo que hablamos ayer». Manuel tragó saliva, esperando que ella continuara. Los minutos parecían eternos. «Quiero que sepas que no estoy cerrada a la idea de que tengamos una relación», continuó Valeria, sus palabras sonando sinceras. «Pero no puedo prometerte que todo será fácil. No estoy segura de lo que quiero aún, pero creo que este es el primer paso para saber más, para entender qué fue lo que pasó entre nosotros». El alivio recorrió el cuerpo de Manuel, aunque el miedo seguía presente. Las palabras de Valeria no eran una promesa, pero tampoco eran un rechazo. Era una oportunidad, un pequeño resquicio de esperanza que, aunque frágil, le permitió respirar por un momento. «Entiendo», dijo Manuel, con una voz más firme. «No espero que todo sea perfecto, pero lo único que quiero es la oportunidad de conocerte, de hacer las cosas bien. No me importa si esto toma tiempo. Estoy aquí y siempre estaré aquí, si tú lo permites». Valeria no respondió de inmediato, pero Manuel pudo sentir que había algo en su tono que indicaba que ella estaba considerando sus palabras. Finalmente, después de una pausa, dijo: «Voy a pensar en ello. No te prometo nada, pero tal vez podamos vernos una vez más. No sé cuándo,
pero cuando esté lista, te llamaré. Con esas palabras, la llamada terminó, y Manuel se quedó quieto, mirando el teléfono como si aún no pudiera creer lo que acababa de escuchar. No era una confirmación absoluta, no era el final feliz que había soñado durante todos esos años, pero era algo, era el comienzo de algo que él ya había considerado perdido para siempre. Tal vez era más difícil de lo que había anticipado, pero también estaba dispuesto a esperar. Clara, que había estado observando en silencio, lo miró con una pequeña sonrisa, reconociendo la lucha interna que Manuel estaba atravesando. Es un buen comienzo, Manuel, y lo más importante, lo hiciste por ti mismo. Lo hiciste porque sabías que era lo correcto. Manuel asintió, sintiendo que las palabras de Clara eran las que necesitaba escuchar. Sí, lo sé. Y sé que no va a ser fácil. Pero algo en mi interior me dice que, al menos, estoy en el camino correcto. No sé cómo terminará, pero sé que lo estoy intentando. El sol ahora brillaba con fuerza y la plaza estaba llena de vida. Pero para Manuel había algo que se sentía diferente. Ya no veía el banco como un lugar de espera. Ya no era el escenario de su soledad, sino el punto de inicio de algo nuevo. No sabía cuántos días más tendría que esperar, pero ahora entendía que la espera, aunque larga, era parte del proceso. Clara lo observó durante un largo momento, sabiendo que, aunque el camino de Manuel estaba lejos de estar claro, había algo poderoso en su disposición para seguir adelante. No todos tienen la valentía de hacer frente a sus propios errores, de pedir perdón y buscar redención. Y Manuel había dado ese primer paso. No estaba solo, aunque en su corazón aún quedaran muchas dudas. Había algo más grande que lo empujaba, la posibilidad de un futuro que valiera la pena. La siguiente semana transcurrió en un tipo de silencio expectante, como si la ciudad misma estuviera esperando la siguiente acción de Manuel. Los días parecían alargarse, pero también llenarse de pequeños momentos de reflexión. Después de la llamada con Valeria, el tiempo que pasó antes de saber de ella nuevamente se hizo largo, pero algo en Manuel había cambiado. Ya no estaba tan consumido por el arrepentimiento, ya no sentía que la culpa lo ahogaba de la misma manera. Había dado un paso, y ese paso, aunque pequeño, había cambiado el curso de su vida. Durante tantos años había sido un espectador de su propio destino, pero ahora estaba tomando las riendas, por fin dispuesto a luchar por lo que había perdido, aunque no supiera cómo terminaría. Los días que pasaban, llenos de rutinas familiares en la plaza, parecían mantenerse en su curso habitual, pero para Manuel todo había adquirido un matiz distinto. Ahora veía a las familias y a los niños jugar con una mezcla de nostalgia y esperanza. Recordaba con cariño a su hija pequeña, cuando ella corría por ahí, cuando él la levantaba en sus brazos, y cómo se reía al ver a las palomas volar por el aire. Todo eso le parecía tan lejano, como un sueño al que ya no podía volver, pero ahora, de alguna manera, había un hilo que lo conectaba con ese pasado, con esa vida que había perdido, y que por primera vez en muchos años parecía estar al alcance de su mano. En la plaza, Clara se convirtió en su punto de apoyo constante. Sabía que, aunque ella no podía hacer mucho más que estar allí y escuchar, eso era todo lo que Manuel necesitaba. Ella, sin juzgar, le ofrecía el espacio para que pudiera explorar sus propios sentimientos y pensamientos sin presión. Lo había hecho todo sin esperar nada a cambio, sin tratar de imponer soluciones. Sabía que lo más importante era que Manuel tuviera la oportunidad de pensar, de procesar a su propio ritmo. Una tarde, después de días de silencio, Valeria llamó nuevamente. Manuel estaba en su banco, como siempre, mirando la plaza cuando escuchó el teléfono sonar. El eco del tono de llamada le dio un vuelco al corazón. Clara, que estaba cerca, se dio cuenta inmediatamente de lo que sucedía.
Manuel levantó el teléfono con manos ligeramente temblorosas y antes de decir una palabra, ya sabía que algo importante estaba por ocurrir. «Hola», dijo con voz algo vacilante, pero también llena de una calma renovada. «¿Valeria?» «Hola, Manuel», respondió Valeria con una calma que le dio algo de seguridad. «He estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez. Como te dije, no estoy segura de lo que quiero, pero creo que es justo que te dé una oportunidad. Quiero que nos veamos. No te prometo nada, pero quiero ver cómo me siento cuando te vea». Manuel se quedó sin palabras por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Había imaginado tantas respuestas posibles, pero esa pequeña apertura era todo lo que necesitaba. No podía esperar que todo se resolviera de inmediato, pero lo que Valeria le ofrecía era algo valioso, la oportunidad de estar allí, de ser parte de su vida, aunque fuera por un momento. «Gracias», dijo finalmente, con una sonrisa que sentía más que veía. «Gracias por darme esta oportunidad. Cuando y donde quieras. Te llamaré para concretar el lugar. No sé cuándo, pero será pronto», dijo Valeria, con un tono que, aunque aún cauteloso, no estaba exento de suavidad. «Nos vemos, Manuel», colgó, y Manuel se quedó quieto, mirando el teléfono, sin poder creer lo que acababa de suceder. Durante tanto tiempo, había temido que Valeria nunca quisiera saber de él, que su error fuera tan grande, que no hubiera nada que pudiera hacer para remediarlo. Pero, de alguna manera, esa conversación le dio algo que jamás pensó que volvería a tener, una oportunidad. Era pequeña, quizás aún incierta, pero era suya, y no podía dejarla escapar. Clara, que había observado todo desde su banco cercano, se acercó a él sin decir nada, pero Manuel la miró con gratitud. «Lo hizo», dijo, su voz un susurro lleno de emoción contenida. «Lo hizo». Clara sonrió, y sus ojos brillaron con una mezcla de alegría y compasión. «Lo sé. Pero lo hiciste tú, Manuel. Has dado un paso hacia lo que más necesitabas, y ella te ha dado la oportunidad de caminar hacia eso. Es el primer paso hacia lo que quieres, y aunque el camino aún esté lleno de incertidumbres, al menos sabes que ya no estás solo». Manuel miró a Clara con un agradecimiento profundo, una mirada que no necesitaba palabras. Sabía que el proceso aún era largo, y que no todo se resolvería de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo veía un futuro posible. No un futuro fácil, no uno sin dolor, pero sí uno en el que él podría ser parte de la vida de su hija, si ella lo aceptaba. «Gracias», dijo con una voz suave. «Gracias por estar aquí. No sé cómo habría manejado todo esto sin ti». Clara le sonrió de nuevo. «No tienes que agradecérmelo. Todos necesitamos ayuda en algún momento. El hecho de que hayas dado este paso es lo que cuenta, no solo por Valeria, sino también por ti mismo». El sol empezaba a descender, tiñendo la plaza con los últimos rayos de luz. Manuel observó cómo la gente comenzaba a dispersarse, cómo la plaza, que alguna vez le pareció tan solitaria, ahora se llenaba de vida. Quizás el proceso de sanar no fuera rápido ni perfecto. Quizás, cuando se encontrara con Valeria, las cosas no saldrían como esperaba, pero al menos ahora lo que más le preocupaba ya no era la soledad, ya no era la idea de que todo lo que amaba se había ido para siempre. «Tal vez esto sea solo el principio», murmuró Manuel, pensativo, mirando a su alrededor. «Lo es», dijo Clara sin dudar. «Lo que sea que pase es solo el principio de algo nuevo, algo que, por fin, tienes la oportunidad de construir». Manuel asintió, mirando la plaza con una sensación de paz que nunca había sentido antes. Había mucho que seguir reconstruyendo, tanto dentro de él como en su relación con Valeria. Pero por primera vez, ya no sentía que todo estaba perdido. Había algo en su interior que le decía que, aunque el camino sería largo, había llegado al punto de inicio. La espera,
Esa que siempre había parecido interminable, se alargó aún más en los días que siguieron. Manuel sentía cómo el tiempo se deslizaba entre sus dedos, a pesar de los pequeños momentos de esperanza que se intercalaban en su vida diaria. En la plaza, todo continuaba como siempre. Las parejas paseaban, los niños corrían detrás de las palomas, las familias se sentaban a disfrutar del día. Pero Manuel ya no se sentía como antes. A pesar de su incertidumbre, algo había cambiado. El mismo banco que había sido su refugio de soledad, su punto de anclaje en un mundo que no entendía, ahora era algo diferente. Era el lugar donde había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que el pasado ya no definía por completo su futuro. Valeria no había llamado inmediatamente como él había temido. Los días pasaron y las dudas lo invadieron nuevamente. Pensó que tal vez ella no se sentía lista, que tal vez el dolor de tantos años de ausencia era demasiado profundo para superarlo tan fácilmente. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorar lo que había ocurrido, las palabras de aceptación que le había ofrecido, aunque fuesen inciertas. Era el tipo de oportunidad que no podía dejar pasar, ni para él ni para Valeria. Finalmente, después de una semana de espera, el teléfono de Manuel sonó nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Su corazón dio un brinco, y cuando vio el nombre en la pantalla, supo que este era el momento, la llamada que había estado esperando durante tanto tiempo. «Hola», dijo, su voz ligeramente temblorosa pero decidida. «Hola, Manuel», respondió la voz de Valeria al otro lado de la línea, clara y directa. No había miedo ni duda en sus palabras, solo una tranquilidad que Manuel no había esperado encontrar tan pronto. «He estado pensando en lo que me dijiste, en todo lo que hablamos». Manuel escuchó atentamente sin interrumpirla, sabiendo que este era el momento crucial. Había esperado tanto, pero ahora solo quería escuchar lo que Valeria tenía que decir. Cada palabra que ella pronunciaba era una llave que podía abrir la puerta a lo que ambos deseaban, aunque ninguno de los dos supiera exactamente cómo sería ese reencuentro. «Y», continuó Valeria, «creo que es justo que nos veamos. No quiero hacerte esperar más. Y aunque no sé qué va a pasar entre nosotros, quiero que sepas que estoy dispuesta a darte una oportunidad. Tal vez no sea lo que esperas, pero quiero saber más. Quiero conocer cómo ha sido tu vida. Quiero entender lo que has vivido». Manuel sintió una oleada de emociones encontradas: alivio, gratitud, miedo, esperanza. Era una oportunidad, sí, pero también un desafío. No sabía cómo sería esa conversación. No sabía qué esperar. Pero lo que sí sabía es que Valeria había dado el primer paso, y que eso significaba más que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. «Gracias», dijo Manuel, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por darme la oportunidad. No sé qué más puedo decir, solo que haré lo que pueda para que esto sea lo mejor para ti, para los dos». «Nos vemos mañana», respondió Valeria con una claridad que lo hizo sentir más seguro. «No sé aún qué esperar, pero creo que debemos empezar por hablar. Y eso es lo que quiero hacer. Veremos qué pasa». Colgó, y Manuel se quedó mirando el teléfono por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. No era el final, ni siquiera un comienzo claro, pero al menos era un paso hacia algo que había temido perder para siempre, la oportunidad de estar presente en la vida de su hija. La noche pasó lentamente. Aunque había hablado con Valeria, Manuel no podía evitar sentirse abrumado por la realidad de lo que estaba por suceder. ¿Cómo sería el reencuentro? ¿Qué diría? ¿Cómo podrían reconstruir todo lo que se había perdido? No tenía respuestas, pero sí tenía una determinación renovada, la misma que lo había llevado a buscarla en primer lugar. Por primera vez en su vida, sentía que el futuro era incierto, pero posible. La espera de años había valido la pena.
Estaba dispuesto a dar lo que fuera necesario. A la mañana siguiente Manuel se levantó temprano. No hubo nervios ni ansiedad, solo una calma, una aceptación de que ya no podía controlar todo lo que sucedería, solo podía estar presente. Se preparó sin prisas, como si el mundo estuviera esperando que tomara el siguiente paso. Cuando salió de su casa, Clara lo acompañó como siempre. Era extraño cómo algo tan simple como una caminata juntos podía ser tan reconfortante. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Clara mirando a Manuel mientras caminaban por la plaza, ahora más tranquila, con los primeros rayos de sol bañando el lugar. No lo sé, respondió Manuel con una pequeña sonrisa, pero siento que es el momento de dejar de esperar. Ya no importa lo que suceda, lo importante es que estoy aquí, y eso, al menos, me da algo de paz. Clara sonrió. Es todo lo que puedes hacer, Manuel. No tienes control sobre cómo Valeria se sienta o cómo responderá, pero sí tienes control sobre tu voluntad, sobre estar allí cuando ella lo necesite. Eso ya es un gran paso. Lo sé, dijo Manuel con una mirada pensativa. Solo me pregunto si alguna vez podré enmendar el daño que hice, si alguna vez ella podrá perdonarme. Eso solo el tiempo lo dirá, respondió Clara, su voz suave pero firme. Lo único que te puedo asegurar es que si lo intentas con honestidad y paciencia, lo que sea que pase, sabrás que lo hiciste lo mejor que pudiste, y eso es suficiente. El camino hacia la casa de Valeria fue breve, pero lleno de incertidumbre. Cada paso parecía llevarlo más cerca de lo que había esperado durante años, pero también lo alejaba de su zona de confort, de la vida que conocía. Cuando llegaron a la entrada, Clara le dio un apretón en el hombro y le sonrió. «¿Estás listo?», dijo con una seguridad tranquila. Manuel respiró hondo y asintió, dando los últimos pasos hacia la puerta. Cuando la mujer que había esperado tanto tiempo para ver finalmente abrió la puerta, Manuel la miró, y por un momento las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Sin embargo, cuando vio la expresión en el rostro de Valeria, una mezcla de cautela y esperanza, supo que este era el momento que tanto había temido, pero que también había esperado. «Hola», dijo Valeria, su voz suave pero cálida, «vamos a hablar». Manuel asintió, sintiendo el nudo en su estómago, pero al entrar por fin en la casa se dio cuenta de algo. Ya no importaba lo que había sido. Lo que importaba ahora era lo que construirían juntos.